Seguimos acá en la entrevista, ya cerrando nuestro bloque con Horacio Medina, presidente de PDVSA. Horacio, entonces aquí ha habido una narrativa del régimen de decir, bueno, estos no quisieron pagar, se cogieron la plata, la usaron en financiar otras cosas. Es decir, ¿es tan fácil mover el dinero de Citgo? O en el 2019, cuando tú estás relatando, era una empresa que estaba en bancarrota, que no había ni para operar, ¿no? Absolutamente, mira, lo hemos dicho 1000 veces. ¿Pero qué decirlo? Y ustedes pueden consultar en el DES, en todo el file que está en el juicio en Delaware. No existe ninguna evidencia de que se haya movido un solo dólar desde Citgo a ninguna de las empresas de la cadena corporativa, llámese Citgo Petroleum Company, llámese Citgo Holding o llámese PDVSA Holding, mucho menos a PDVSA Doc y menos de PDVSA Doc a la Asamblea Nacional. Eso no ha ocurrido, eso no es verdad. Yo he dicho 1000 veces, el juez Stark dijo que había habido una transacción basada en unos recortes de prensa, porque es la única evidencia que se presentó, y nosotros hemos dicho, eso lo tenemos que acatar porque es un juez federal, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, y yo estoy absolutamente convencido porque yo hubiese tenido que firmar eso, y yo no he firmado absolutamente nada. Esa transacción jamás ha ocurrido, y mientras que nosotros estemos aquí no va a ocurrir. Entonces, yo creo que hay que insistir en esto. Hay muchos intereses, por supuesto. Los bonistas 2020 son fondos que tienen hasta 60.000 millones de dólares. El fondo Elliott es un fondo que maneja 75.000 millones de dólares al año. O sea, hay una cantidad de intereses alrededor de esto impresionante. Y además tienes al régimen con una cantidad yo no sé cómo definirlo, pues, de adeptos por los cuales cobran para regar ese tipo de informaciones allí, y porque están pagados, tarifados, porque no hay ninguna evidencia. Hablar por hablar, denunciar por denunciar, sin evidencia es muy fácil. Yo lo que estoy diciendo, remítanse a las pruebas. Si hubiésemos transferido algún dinero, tendría que haber una licencia OFAC para hacerlo, tendría que haber habido una autorización del propio juez que dice que eso ocurrió, y además de esto tendría que haber una traza en el impuesto sobre la renta. ¿Dónde está eso? No existe, porque nunca ocurrió tal transacción. Entonces, yo he sido muy enfático en esto, pero llega un momento que, caramba, o sea, cuando recurrentemente se repite y se repite, y además de esto hay gente que lo cree, bueno, es muy complicado, ¿no? Yo lo que digo es que, bueno, ahí están las evidencias, en algún momento histórico eso quedará evidenciado. Mientras tanto, repito, nuestra responsabilidad es agotar todas y cada una de las instancias posibles, en lo legal y en lo diplomático, para tratar de que Citgo siga en manos venezolanas, porque confiamos y creemos firmemente que se va a producir ese proceso de transición a la democracia, ese cambio en el modelo político de conducción del país. Mira, Horacio, vi el documental que salió que está en las redes, que está en YouTube, evidentemente, que es toda esa historia de PDVSA y de nuestra industria, ¿no? De la industria petrolera. Oye, y que creo que en el 98 llegaba a 25 años, o en el 99, cuando llegó Chávez llegaba a los 25 años y iba como un cohete disparada, que hoy pudiésemos estar produciendo más de 5 millones de barriles. ¿Cómo es la PDVSA que tú ves en esa transición, que cada día parece más cerca y que cada día la podemos tener y la podemos palpar? ¿Cómo ves tú esa PDVSA? ¿Cómo ves tú la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela? Sí, yo veo más que PDVSA la reconstrucción de la industria de los hidrocarburos, porque también el gas va a jugar un papel fundamental. Sobre la permanencia o continuidad de PDVSA, sí o no, esa es una discusión que tendrá que darse en los primeros tiempos de esa transición democrática, porque obviamente tú vas a tener que ampliar de una manera importante la participación del capital privado internacional y nacional para poder ir adelante con ese nuevo desarrollo, con ese nuevo impulso que hay que darle a la industria de los hidrocarburos. Sin embargo, en los 2 primeros años, en mi opinión personal, no existe ninguna otra posibilidad sino que mantener a PDVSA por muchísimas razones. Razones de carácter de deuda, laborales. PDVSA es la que tiene todas las asociaciones, los contratos con las empresas que están en Venezuela.
Venezuela, que son las que ya están allí y son las que primeras con las quienes hay que actuar. Entonces, creo que PDVSA podría, si esa es la decisión política, podría ser una empresa redimensionada. Nunca jamás será irrepetible la PDVSA que teníamos. Lamentablemente muchas cosas han ido en contra, pero también es imposible repetirla porque las condiciones del país son otras. Este es un país que no tiene ninguna posibilidad de invertir en esa área si no hay inversión privada. De modo que hay que hacerse una idea distinta de lo que va a hacer esta industria, pero yo la veo de verdad muy positivamente. Yo creo que los primeros años, 2 o 3 años, podríamos aumentar la capacidad de producción tal vez en unos 500, 600 mil barriles por día. Es un número más o menos estimado, pero luego de eso, dependiendo de cuáles empresas se integren digamos, a la producción en Venezuela, a las operaciones en el país, cuántas inversiones se hagan, Venezuela podría llegar en un plazo no muy largo a producir los 3 millones y medio, los 4 millones y medio y los 6 millones que estaban estimados de producir para el año 2010. O sea, desde el año 2010 hasta acá, bueno, imagínate cuál país sería si hubiésemos podido continuar produciendo y a 6 millones de barriles con precio de $100 por barril. Sería otro país, sin duda alguna, el país más desarrollado de toda América Latina, y ese es el verdadero daño, esa es la verdadera diferencia de lo que ha ocurrido desde el año 2000 básicamente hasta el momento de hoy. Entonces el documental lo dividimos en 2.25, de 1975 al año 2000 y del año 2000 al año 2025. Correcto. Y por eso es de la esperanza al colapso, porque lo que ha ocurrido es un verdadero colapso de una industria de los hidrocarburos, de un país que hoy produce 800.000 barriles forzados, empujados, difícilmente creíble, pero 800.000 barriles cuando producía 3.450.000 barriles en el año 2000. Entonces, yo creo que hay que verlo con mucho optimismo. Yo creo que hay planes, yo sé que hay planes ya firmes, establecidos para lo que sería, digamos, la emergencia, por llamarlo de alguna manera, los 2 primeros años. Eso está perfectamente analizado, discutido una y otra vez. Hay puntos que hay que contrastar cuando uno está, digamos, ya allí, en el lugar de los acontecimientos, pero hay un plan de vuelo bien establecido y yo creo que la gente tiene que verlo con mucho optimismo. Y por otro lado, si logramos, que es lo que nos proponemos, mantener a Citgo bajo las manos venezolanas hasta que ese momento ocurra, los venezolanos van a poder recibir combustible desde el primer día de Citgo y de otras opciones que estamos analizando todavía en este momento, para que podamos establecer de una manera normativa todo lo que es el suministro de gasolina, de diésel, de gas y de gas, me refiero a gas de bombonas, de lo que nosotros llamamos bombonas, y además de esto del diluente para la producción que va a venir de la faja del Orinoco. Así que yo lo veo con mucho optimismo. Obviamente, si no tenemos a Citgo será un poco más complicado al principio, pero también saldremos adelante. Por eso es la razón, insisto, en que nosotros estamos tratando de mantener a Citgo bajo manos venezolanas. Por cierto, Horacio, antes de despedirnos, viendo el documental, ¿no?, de la esperanza al colapso, ¿no? Sí. De la esperanza al colapso, vi una declaración que me llamó mucho la atención, que fue la de Guaycaipuro Lameda, presidente de PDVSA, ¿no? Y quisiera que tú lo narraras un poco, ¿no? Porque Chávez, desde el momento en que llega al poder, quiere ponerle mano a PDVSA y empieza a poner generales, y pasó un general, y pasó otro, y pasó Guaycaipuro, y también salió Guaycaipuro. Pero con Guaycaipuro pasó un tema que era que ya tenía entre ceja y ceja vender Citgo y lo trajeron a los Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue eso, ¿no? ¿Qué cuenta ahí, Chávez? Bueno, la verdad que la venta de Citgo estaba preconcebida desde antes de que ellos asumieran el poder. Eso había sido una discusión que se había tenido con unos personajes como Carlos Mendoza Potelá, Francisco Gutiérrez, en fin, con ese grupo que había estado asesorando a esto, donde estaba también Bernard Mommer. Y la concepción de eliminar eso estaba muy avanzada. Ellos hicieron un gran intento. Recordemos que Rafael Ramírez, a pesar de la decisión que Chávez había aceptado cuando fue a Citgo, él venía de un viaje de China, si mal no recuerdo, y Oswaldo Contreras Maza era el presidente de Citgo, el general Oswaldo Contreras Maza, a mi modo de ver las cosas, una persona profesional, con un comportamiento muy claro. Bien, se nos cayó la transmisión con Horacio Medina, un cuento interesante.
Pero bueno, señores, llegamos al final de nuestra entrevista. Escucharon a Horacio Medina, presidente de PDVSA ACOT. Escuchamos a Pedro Benítez y también al profesor y doctor en Ciencias Políticas, José Vicente Carrero. Señores, nos despedimos. Que pasen una feliz tarde.